Noticias Digitales Carbonífera presenta cada miércoles las leyendas del fútbol con Andrés Garza, La Ñonga, un reconocimiento a los grandes jugadores del fútbol en Sabinas y la región carbonífera. Hola, buenas tardes, amigos de Noticias Digitales Carbonífera. Estamos aquí para presentarles lo que será una primera emisión de las leyendas del fútbol en Sabinas y la región que ya han hecho historia en nuestro balompié. Los saluda tu amigo Andrés Garza Morus y empezamos. Hoy estaremos hablando de un personaje ícono del fútbol en Sabinas, Coahuila y la región. Nos referimos al señor Carlos Javier Cacho Flores Martínez, un personaje que impulsó grandemente el fútbol en nuestra región y que ayudó a la niñez y a la juventud de Sabinas y nuestra región para que fueran unos grandes deportistas y sobre todo unos grandes seres humanos. El señor Carlos Cacho Flores Martínez nació un 24 de enero de 1950 y lamentablemente falleció en el año de 1998, siendo recordado por siempre por su gran labor a través de este bello deporte que es el fútbol. El señor Carlos Flores daba todo por la niñez y la juventud en este deporte. Fue muy admirable, fue un gran ser humano que no dormía ni comía para salir adelante con los pendientes del fútbol y sobre todo sacar adelante a la niñez y a los jóvenes. Tenemos fotografías que nos compartieron sus familiares y amigos de este gran señor, de este gran personaje ícono. Aquí vemos algunas fotografías, ¿verdad? Aquí en esta fotografía vemos una de las tantas inauguraciones que tuvo el señor Carlos Flores. Ahí vemos a compañeros como el señor Omar Ponce, que también fue parte de la directiva y posteriormente fue dirigente de esta liga municipal de fútbol, ¿verdad? Podemos decir que el señor Carlos Javier Flores Martínez fue de todo en el fútbol. Fue instructor, fue promotor, fue director técnico y dirigente de las ligas de fútbol, pero no solamente de los niños, sino que también tuvo a cargo en aquellos tiempos de los años 80 manejar lo que serían la liga Cascarón, infantil, juvenil, prejuvenil y categoría libre. Aquí cabe mencionar que el señor Carlos Cacho Flores fue uno de los primeros que incursionaron para crear lo que sería la primer liga femenil, mencionando que el señor Carlos Cacho Flores Martínez tuvo 5 hijas y estas participaron en el fútbol femenil. Aquí mostramos una de las fotografías del recuerdo allá por el año 1985, en el cual este grupo de jovencitas, ahí vemos a 2 de sus hijas participando en este equipo femenil que hacía los pininos, como decimos, en el fútbol. También nos comparten algunas otras fotografías de las participaciones del señor Carlos Cacho Flores. Él como jugador, bueno, aquí nos muestran una fotografía, nuestros compañeros, de uno de los equipos de los cuales fue su entrenador, y nos referimos a la secundaria Venustiano Carranza,
Aquí es un selectivo, ya que el señor Carlos Flores laboraba en esta institución, como lo es la secundaria Venustiano Carranza, aunque sus inicios fueron allá en Aujita, en la escuela Adam Arrocha, en la primaria, y fue ahí donde incursionó por primera vez en el fútbol, teniendo como parte crear las ligas infantiles. Aquí vemos una fotografía más que nos comparten. Este es el equipo que dirigía el señor Carlos Cacho Flores, llamado Cachitos, que también, del cual fue su entrenador y colaborador. Ahí lo vemos con otro compañero, como lo es el compañero Félix, ¿verdad? Y cabe mencionar que todos estos niños, porque estamos hablando de los años 80 aproximadamente, vemos ahí jugadores que ahora algunos de ellos son también leyendas del fútbol, algunos de ellos todavía activos en categoría veteranos y máster regional, categorías que siguen vigentes aquí en el fútbol de Sabinas, Coahuila y nuestra región, gracias al impulso de este señor Carlos Flores. Aquí nos muestran también una fotografía de un selectivo de Sabinas, Coahuila, del cual nos comparten algunos compañeros ahí, como Sixto Borjas, Frank Gardea, también se encuentra Jesús Gallardo, Alejandro Pérez, entre otros personajes distinguidos. Víctor García creo que también se encuentra por ahí, y ellos nos comentan, quienes nos comparten estas fotografías del recuerdo, nos comentan de sus participaciones con el señor Carlos Cacho Flores en los selectivos que él formaba. Nos comentan que él no paraba, él hacía hasta lo imposible para sacar adelante estos selectivos y que salieran a participar a otros lugares, ya sea a nivel regional o estatal, incluso hasta niveles nacionales, llevando siempre el talento de estos jóvenes de Sabinas a lograr sus objetivos, ¿verdad? Y que no no tuvieran una que no se tuvieran alguna tristeza por el hecho de no haber participado más adelante. Nos comentaban los compañeros que el señor Cacho los llevaba en tren, los llevaba en camión, incluso hasta de ride, pero hacía hasta lo imposible para competir. Incluso en algunas de las anécdotas, aquí vemos otro selectivo de la región carbonífera. Ahí lo vemos al señor Cacho Flores, que en paz descanse, con una de sus distinguidas ahí, cachuchas que él llevaba, y nos recuerdan, o nos vamos a esos tiempos también, de frases tan célebres del señor Cacho Flores, que algunos de nuestros compañeros del medio futbolístico la recordarán, como lo eran la frase de "juegue señor, juegue", tan conocida y tan divulgada por este señor Cacho Flores, la de "qué balón tan tonto", "juegue señor", y entre otras frases célebres de este gran personaje como lo es Carlos el Cacho Flores. También podemos comentarles, ya mirando esta foto de una fiesta, ¿verdad?, que se organizó. Queremos comentarles que el señor Cacho Flores siempre buscó la manera de que sus equipos infantiles, juveniles o de la Cascarón tuvieran un festejo el Día del Niño y una posada en diciembre, entre otros aniversarios de liga o celebraciones. Siempre buscó la manera, ¿verdad?, de algún modo
para que sus niños tuvieran algún festejo y que, como decimos, no se pasaran en blanco esas festividades, ¿verdad? Y salió adelante siempre con el deporte. Entre otras de los comentarios de este gran señor fue que fue un gran colaborador del fútbol. Para las nuevas generaciones, queremos recordarles que este señor fungió como uno de los promotores para llevar a jugadores a clubes tan importantes del fútbol mexicano como el Atlas de Guadalajara o el Santos de Torreón, sin olvidar que también fue uno de los participantes. Aquí mostramos una de esas fotografías donde se le entrega un reconocimiento por parte del club Atlas de Guadalajara, que tuvo a su vez llevar a jóvenes prospectos de nuestra región carbonífera, algunos de ellos como el señor Sixto Borjas, José Luis Romero, y dos jóvenes más, creo, de Nueva Rosita, Coahuila, que no tenemos sus nombres, pero que también fueron parte de ese trayecto de ir a promover los talentos de nuestra región carbonífera a este club tan importante, el actual campeón del fútbol mexicano, como lo es el Atlas de Guadalajara. Ahí les vamos a estar pasando más fotografías del recuerdo. Y miren, esta fotografía nos habla de una de las primeras incursiones dentro del fútbol del señor Cacho Flores. Ahí lo vemos en la parte de abajo de lado izquierdo, ¿verdad? El señor Carlos Cacho Flores. Este equipo era el equipo de Prensas para Errar y era el año de 1965 donde participó el señor Carlos Cacho Flores como defensa, era su posición en este equipo emblemático de esos años en el balompié de Sabinas, Coahuila. El señor Cacho Flores también participó en el equipo de General de Telecomunicaciones, recordado como GTE, donde también jugaba el deporte de voleibol. Y nos comentan, cuando vemos aquí una fotografía de la familia del señor Carlos Cacho Flores, ahí están sus hijas, las cuales también participaron en el fútbol femenil en los años 80. Ahí les mostramos alguna fotografía que muy amablemente nos compartieron, así como otras más, del cual estamos muy agradecidos aquí en su canal de Noticias Digitales Carbonífera por compartir estas postales del recuerdo del señor Carlos el Cacho Flores, como lo recordamos. Aquí les compartimos una fotografía del señor padre de Cacho Flores en uno de sus reconocimientos por parte de la Liga Municipal de Fútbol, categoría libre de Sabinas, Coahuila, y donde fue reconocido por nuestras autoridades municipales. De hecho, existe una placa donde la cancha de la unidad deportiva de Sabinas lleva el nombre de este gran personaje.
Continuamos con nuestra biografía futbolística del señor fútbol, el señor Carlos Cacho Flores, compartiéndoles un video de una de las tantas inauguraciones. Esta corresponde al año de 1993. Es reconocido por todos los presentes. Desde 1980 vienen formando niños jóvenes para que busquen el buen camino. La Liga de Fútbol Asociación de Sabinas, como Cascarón, Infantil, Juvenil A y B, Primera Fuerza Libre y Segunda Fuerza Libre, hacemos honor a quien honor merece. Y por eso hoy brindamos un homenaje a esta gran personalidad, a este gran señor de gran carisma, fomentando siempre el deporte, y es por la cual que en esta temporada se la dedicamos. Al señor Carlos Flores Cacho, reconocido cariñosamente. Muy bien, ahí vimos lo que fueron algunos momentos inolvidables de esa inauguración en el año de 1993 en el desaparecido campo, recordado por muchos de nosotros, el campo Benito Garza Ortegón, que también fue escenario de grandes partidos y finales del fútbol municipal en aquellos tiempos, donde la participación era bastante nutrida de los equipos en sus diferentes categorías. Vamos a seguir compartiéndoles fotografías de este gran ícono como lo es el señor Carlos Cacho Flores. Aquí retomamos lo que fue el comentario antes de ir al corte. Comentábamos acerca del reconocimiento, ¿verdad? Ahí vemos a su familia, la familia Flores Martínez, y el reconocimiento, esa placa que se le hiciera al campo de la unidad deportiva, ahora ya muy cambiado, ¿verdad? Gracias al impulso de las autoridades municipales, que ahora tenemos esta gran cancha y esta gran pista, ¿verdad? Ahí al interior de la unidad deportiva, de la cual creemos que nuestro homenajeado, el señor Cacho Flores, desde el cielo estará viéndolos muy orgullosos de estos avances, ¿verdad? Y de los cuales él fue uno de los impulsores para que se llevaran a cabo. Y ahora les vamos a compartir algunas postales del recuerdo de inauguraciones de los años 80 y 90, donde el señor Carlos Cacho Flores fue dirigente y uno de sus máximos impulsores. Aquí lo vemos en la fotografía anterior fue de una inauguración infantil, y aquí lo vemos entregando un trofeo al señor Omar Ponce, que también creo que en esta fotografía el reconocimiento fue para el señor Carlos Flores, y ya dirigía la liga el señor Omar Ponce por los años, creo que 93, 94, y es a las espaldas de estos señores el campo Benito Garza Ortegón. Aquí vemos una fotografía más de una inauguración en la unidad deportiva de Sabinas, Coahuila. Chequen lo blanco que se ve ahí, era la tierra suelta, ¿verdad? El campo de la unidad deportiva, muy diferente en estos tiempos. Y miren, aquí también esa es la unidad deportiva, el señor Cacho Flores cobrando el penalti inaugural para dar inicio a una temporada más
de la liga infantil. Estaremos pasando más postales del recuerdo aquí con uno de los grandes participantes, dirigentes del equipo León en esos años, como lo es el señor Toño, el cual es propietario de un conocido negocio y el cual siempre apoyó en el tiempo en el que estuvo participando, tanto él como su equipo, para la causa del señor Carlos Cacho Flores, con material deportivo y con su equipo, que fue uno de los equipos emblemáticos en esas épocas, como lo es el equipo León. Aquí observamos al señor Carlos Cacho Flores recibiendo en el gimnasio municipal de Sabinos, Coahuila, un reconocimiento por parte de las autoridades municipales. Ahí vemos al alcalde en ese entonces, el señor Jesús María Montemayor, y creo que el que estaba al lado de él es el profesor Javier de la Venustiano Carranza, también es también jugador, sí, la corbata, que también fue jugador leyenda del fútbol y gran deportista, ¿verdad? Beisbolista, softbolista, compañero maestro en la citada escuela, y que también fue un gran impulsor en esa época del fútbol. Aquí vemos cómo el señor Carlos Cacho Flores invitaba a los equipos a unirse, a participar dentro de lo que eran las inauguraciones. Ahí lo vemos junto a grandes personajes de esa temporada, de esa época. Entre otros vemos ahí a los señores García y el señor Villarreal, que también son parte de las leyendas del fútbol. Ahí vemos a una gran camada de leyendas. Miren, está entre otros el señor Ismael Martínez, que en paz descanse, el profesor Mayelo, Lalo González, uno de los también nombrados leyendas del fútbol, jugador del equipo Cosmos, con una gran trayectoria dentro de nuestro balompié. El señor ahorita no recordamos el nombre, Kiko, también fue parte de la directiva del señor Cacho Flores. Al otro que vemos ahí es el señor Luis Flores Barcel, cariñosamente le conocen, y al señor Rangel El Caviño, que también era parte en ese entonces de la directiva del señor Cacho Flores en el fútbol categoría libre. Aquí nos comparten una fotografía de las incursiones del del señor Carlos Cacho Flores con uno de los equipos en los cuales él militó. Este equipo era el de General de Telecomunicaciones, donde él participó como jugador. Le recordamos que el señor Cacho Flores jugó para los equipos Prensas para Errar, el equipo de GTE, y también tuvo actuación con el equipo Cosmos del señor Jorge López, donde colaboraba y jugaba al mismo tiempo, dando siempre su mejor esfuerzo dentro del terreno de juego. Ahí lo vemos entregando un trofeo o recibiendo el trofeo por parte de otra de nuestras leyendas del fútbol, como lo es el señor Saúl Flores. A un lado del señor Cacho Flores, también otro de los compañeros en esa época del señor Cacho Flores, ¿verdad? Aquí en esta otra fotografía les mostramos a otro de los selectivos
que en los años 80 el señor Cacho Flores llevaba a participar a diferentes torneos. En este caso es, si mal no recuerdo, la categoría juvenil, y era el equipo que nos representaba a Sabinas Coahuila en esos años, y creo fue en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Ahí vemos, entre otros grandes jugadores, al señor Víctor Monzón en Vitola, a Bumaro Ortega, que en paz descanse también, de gran trayectoria, el señor Chávez, Pizarra, el señor Dávila, entre otros grandes jugadores. Ahí vemos también al señor Ismael Ortega. Creo que en esa época fue colaborador con el señor Cacho Flores como entrenador de este selectivo. Ahora pasamos a compartirles algunos de los volantes que en la época de los años 80 el señor Carlos Cacho Flores hacía bien elaborar para de alguna manera promover el fútbol infantil y juvenil en sus diferentes campos. Miren, ahí vemos un volante del sábado 14 de septiembre de 1985. Iniciaban los partidos a las 9 de la mañana y era, en este caso, la categoría infantil y juvenil. En ese tiempo, para las nuevas generaciones, les compartimos que existían equipos como Pumas, Mueblerías Blarel, Tecos de la Sarabia, Helios 9, Chivas, Halcones y Cachorros. Los equipos juveniles en este septiembre del 85 eran JLB, Peñarol, Nápoles, Tampico Madero, Águilas, Halcones, La Rebelión y Cruz Azul. En estos volantes, el señor Carlos Flores hacía la invitación a los padres de familia para que convivieran con sus hijos y fueran a observar estos partidos en los diferentes campos. Recordamos que en aquellos años se jugaba la categoría Cascarón infantil y juvenil en los campos llamados El Privilegio, que estuvieron aquí por lo que es la calle Cuauhtémoc, y también se jugaban en la unidad deportiva. Aquí les mostramos uno de 1987, donde se invitaba al primer torneo, ¿verdad? Era un 12 de septiembre, se invitaba a la categoría Cascarón, a niños de 1 a 5 años, y la categoría infantil, juvenil A y juvenil B. Era donde hacía su invitación. Vemos ahí que nunca dejaba, ¿verdad? El de comentarles a los padres de familia que apoyen a sus hijos. Era uno de los lemas que él tenía, que era principalmente sacar adelante a los jóvenes. Les recordamos también que en las giras que hacía el señor Cacho Flores, en el tren, en camión, gracias al apoyo de algunas personas, o a su vez de las autoridades municipales, él hacía lo posible por llevar a estos equipos a participar. Ahí tenemos un volante más
de 1985 de una final. Era el sábado 16 de enero y se jugaba la semifinal de la categoría juvenil entre los equipos Morelia contra la Agencia Corona y el Fluminense contra Tecos de la Saravia, que en esos tiempos eran los equipos emblemáticos, los equipos a vencer en la categoría juvenil, ¿verdad? Muy bien. Aquí vemos una de las tantas inauguraciones donde observamos personajes que colaboraron grandemente con el señor Cacho Flores en esos años de los 80s, principios de los 90s, como lo fueron el señor Lara, que también apoyó, colaboró y fue parte de la directiva del señor Cacho Flores, y que también son leyendas del fútbol. Vemos ahí pateando en la inauguración a un personaje también leyenda del fútbol, como lo es el señor Abraham Arellano, el cual fue uno de los colaboradores en el tiempo de esa época en que impulsaron al fútbol. Él de gran apoyo para el señor Cacho Flores, creo recordar, apoyó a este señor Abraham Arellano en la limpieza de los campos. Él siempre fue muy apegado al deporte y sobre todo muy participativo y cooperativo, el señor Abraham Arellano. Aquí en esta fotografía mostramos una selección, creo que fue categoría también juvenil. Ahí vemos a dirigiendo, ¿verdad?, al frente al señor Cacho Flores con Ismael Ortega como colaborador, y este selectivo, si mal no recuerdo, quien nos compartió esta postal y la información, fueron campeones en la ciudad de Piedras Negras, y creo que obtuvieron aparte del campeonato, uno de sus jugadores el título de goleo, y era un selectivo de Sabinas. Creo que también traían o llevaron en ese momento jugadores de Aujita o de Rosita, pero era un selectivo. El señor Cacho Flores ampliaba su horizonte como un promotor, ¿verdad?, un buscador de talentos, y su visión iba más allá de nuestra región. Es por eso que siempre tuvo la conexión con grandes personajes del fútbol, como en Piedras Negras recuerdo el señor Ramírez Orona, al señor Alvarado Becerra, cuando junto a él pudieron a bien traer a lo que fue el equipo León de la primera división en su gira por Coahuila, y pudieron participar ante un selectivo de Sabinas en el Estadio Municipal de Béisbol. Información para compartir con las nuevas generaciones, que también nuestro gran estadio fue partícipe de un partido de fútbol con equipo de primera división, como lo es el León. Aquí vemos en la época de el alcalde Jesús María Montemayor, no sabemos exactamente quién nos comparte la foto, si fueron a otorgar el reconocimiento o el agradecimiento en ese entonces el alcalde de nuestro municipio,
en los años 80, o más bien el alcalde entregaba ese reconocimiento al equipo Tornel, ¿verdad? De la categoría infantil. No sabemos, no recordó la persona quien nos comparte si fueron a entregarle por parte de Cacho, ya que constantemente recibía el apoyo de las autoridades municipales en ese año. Entre otras tantas anécdotas que nos comentan, aquí viendo la foto de estos personajes que ahora también son personas adultas, personas de bien, seres trabajadores, ¿verdad? Que fueron parte de la historia del fútbol y de los inicios de la destacada contribución del señor Cacho Flores. Aquí vemos a unos jóvenes que con su talento, con su dinamismo, se ganaron, o a su vez fueron invitados a presenciar un partido de fútbol en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y ellos muy contentos, ya que en esos tiempos pues era muy difícil el poder asistir a presenciar algún partido de primera división, y el señor Cacho Flores, como les comentamos, hacía hasta lo imposible por promover y darles algún motivo de alegría a sus jóvenes, a sus niños, y esta fue una de ellas, el poder ir a presenciar un partido de fútbol. Entre otras de las cosas que también hizo, ya que, como les comentamos al inicio del programa, él también colaboró como promotor y buscador de talentos en nuestra región. Aquí lo vemos junto a su pariente, el señor Lara, en un torneo relámpago al interior del Cebetis número 20. Ahí vemos, si ustedes se fijan en la vestimenta de esos años, los tachones, las calcetas, el short y la playera, materiales muy diferentes a los actuales, y que los equipos hacían todo lo posible por ir uniformados a esos campos de fútbol. Nos comparten también una fotografía más de la incursión del señor Carlos Flores en el fútbol como jugador. Les recordamos que el señor Cacho Flores jugó defensa, esa era su posición, y aquí lo vemos con creo ese sería el equipo Cosmos, porque también fue parte de este equipo en la categoría libre. Les vamos a empezar a mostrar algunas fotografías de las colaboraciones del señor Carlos Cacho Flores a través de los años con jugadores que fueron promesas y a los cuales tuvo a bien invitar para ya sea como parte del selectivo, dirigir un equipo o participar a un nivel que en esa época pues era lo máximo, como lo es participar en equipos de tercera división, segunda división, o por qué no, ir a probarse con un equipo de primera división. Aquí lo vemos con uno de los talentos en los años 80, como lo es el señor Ramberto Hernández, que es un ícono también del fútbol de Sabinas, un gran portero con una destacada trayectoria en equipos como Halcones TCR. Creo que todavía se encuentra activo en la categoría máster, lo hemos visto ahí en algunas participaciones, y que también tuvo su oportunidad junto a otros talentos en el año de 1989
debutando en la tercera división. Aquí un servidor junto a el señor Cacho Flores y dos jóvenes prospectos de Piedras Negras en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde tuvimos la oportunidad de, como les comento, participar 3 personas de aquí de Sabinas, Coahuila. Posteriormente fueron más personas a probar suerte con este equipo, el Club Deportivo Piedras Negras, que en ese tiempo, la temporada 89-90, participaba en la zona noreste del balompié de la tercera división de México. Vemos también algunas de las incursiones del señor Cacho Flores en los diferentes equipos. En esta toma vemos a un ícono del fútbol mexicano, como lo es el señor Carlos Reynoso, el cual tuvo la amabilidad de tener unas palabras con el señor Cacho Flores en el entrenamiento del equipo Tigres en la ciudad de Nuevo León. Y también en Monterrey, pero ahora estamos hablando del equipo Rayados, llevó en su momento a estas dos grandes figuras del balompié, muy destacados futbolistas, como lo es el señor Jesús Arriaga y el señor Víctor Monzón, grandes jugadores en la época, en la categoría infantil, si mal no recuerdo, y juvenil en los años 80, y gracias a su distinguida trayectoria en esos momentos como futbolistas, fueron invitados por el señor Cacho Flores a presenciar un partido de los Rayados del Monterrey. Aquí les mostramos una fotografía más del señor Cacho Flores en su juventud, iniciando lo que sería su participación en el fútbol. Miren, retomamos esta fotografía. Creo que les habíamos hablado al principio de la promoción que el señor Cacho Flores tenía y buscaba con los equipos de primera división en esa época. Ya lo vimos con Rayados, con Tigres, con Santos, y aquí estos 3 jóvenes ya iban rumbo a la ciudad de Guadalajara a probar suerte, gracias a la comunicación, ¿verdad? Y ahí a la conexión del señor Cacho Flores con gente encargada de buscar talentos en nuestra región por parte del Club Atlas de Guadalajara. Ahí vemos al señor José Luis Romero, a Sixto Borjas y a otro gran prospecto de Nueva Rosita, Coahuila. Olvidamos su nombre, pero lo conocemos, ¿verdad? Todavía creo está activo en el fútbol, como Lagori de San Juan de Sabinas. Gran jugador, grandes jugadores que gracias a esa participación, a esa experiencia tan importante que les dio el viajar a Guadalajara, pues tienen nuestro mayor reconocimiento. Aquí vemos al señor Cacho Flores en uno de sus aniversarios, ahí junto a grandes personajes de nuestro fútbol, como lo es el Zurdo Cortés, de quien también más adelante les hablaremos de su gran trayectoria y su contribución en el fútbol de agujita. Vemos al señor Lamberto, Gustavo Espinosa, Pedro Gómez, Omar Ponce, ahí está un servidor, señor Willy, no recuerdo el apellido, le dicen Willy, que era también
parte de los personajes que en su momento eran los encargados de arbitrar los partidos en la categoría libre del fútbol de Sabinas. Seguimos mostrando figuras que fueron importantes para el desarrollo del fútbol en nuestra región, como aquí les mostramos a los hermanos García, de quienes también el señor Carlos Flores tuvo el apoyo siempre incondicional para contribuir para el avance del fútbol en nuestra región. Ellos también como futbolistas y posteriormente como dirigentes de equipos siempre contribuyeron para la causa del fútbol y el crecimiento de este, y gracias a la amistad que tenían con el señor Carlos Cacho Flores, fueron siempre parte importante del desarrollo. Carlos Cacho Flores, podemos decir que los que vivimos esos momentos junto a él, junto a sus equipos, junto a sus selectivos y siendo parte de la liga, lo vamos a recordar por siempre a este gran señor, el señor fútbol, ícono de nuestro fútbol, de nuestro balompié, el señor Carlos Cacho Flores, que a través de su programa le hacemos este reconocimiento a nombre de todos los que participamos en sus diferentes categorías, a todos los que lo recordamos con mucho aprecio a través del programa Noticias Digitales Carbonífera. Les damos el agradecimiento y sin antes invitarlos a que nos estén viendo todos los miércoles a las 6 de la tarde por su canal.